Ven, acércate. Mira debajo de la piedra. Este es el cangrejo zapatero o vaquita. Habita en el mar Mediterráneo y mar Negro en piedras como esta. El cangrejo zapatero también vive en el Golfo de Cádiz. Si vas a la playa durante la marea baja, levantas con cuidado una piedra y observas con atención, lo podrás encontrar. Las piedras son el hogar del cangrejo. Viven debajo de ellas en grupos, aunque no se encuentran solos. Cangrejos adultos y jóvenes comparten el refugio que brinda la piedra y conviven con cangrejos de otras especies, caracoles y a veces peces, erizos y estrellas de mar. Así, debajo de la piedra, el cangrejo zapatero se alimenta y se reproduce. Algo llamativo de la especie es la variedad de colores que poseen. ¿Para qué le sirve a este cangrejo ser tan colorido? Un joven cangrejo zapatero es muy pequeño, mucho más pequeño que los adultos de su misma especie. Además, los cangrejos adultos son muy fuertes y pueden defenderse solos. Un cangrejo joven, no tanto. ¿Cómo hace para defenderse? En un enfrentamiento, un cangrejo joven no es tan fuerte frente a cangrejos adultos y animales de otras especies. Para evitar una lucha directa, los cangrejos jóvenes se camuflan. Utilizan colores y patrones variados que les permite mimetizarse con el entorno. Además, suelen enterrarse entre la arena, lo que también les ayuda a pasar desapercibidos, haciéndolos difíciles de ver.